Buenas tardes, Lola, ¿cómo está eso por ahí? Buenas tardes, Ismael. Pues estamos bien. El frío parece que empieza a remitir un poquito. Bueno, pues aquí hay tremendo frío. Bueno, aquí tremendo frío son 14 grados, 18 grados por ahí, ¿sabes? ¡Oh, qué envidia! No, aquí hay 6 grados, 7 Ay, grados. por favor. Ya me enfermaste, no me hables de eso. Tienes verano. Ay, hija, óyeme, hoy tenemos aquí en Radio Creatividad Internacional a una escritora española, Lola Fernández Teven, es cordobesa de nacimiento, pero reside en Cataluña. Tiene su vocación de escritora muy clara desde sus años adolescentes, si bien hasta el año 2010 hubo de posponer sus propósitos. No obstante, había llegado la hora, una hora que le exigió renunciar prácticamente a todo, a sus negocios y actividades. Y ahora nos sorprendió recientemente con Tiempo de Sal, una novela ganadora del premio Edith Nobel, de donde ya te hicimos una entrevista sobre eso. Y acaba ahora de nuevo publicar otra novela, Natica, que ella nos va a hablar de esta novela ahora. Lola, ¿por qué no, Dime. Natica es una novela histórica? Sí, primero déjame que te felicite, Ismael, por favor. Porque la labor que estás haciendo en Creatividad Internacional es una labor súper valiosa. Y eso tiene que quedar. Y también felicidades por tu trayectoria de escritor. Dicho esto, te contesto. Muchas Mira, gracias. Ismael, la idea de escribir... De nada. La idea de escribir Natica surge porque el suceso que me la inspiró se produjo a principios del siglo pasado, entre los años 1926 y 1951. Y ha sido un trabajo que ha requerido mucha documentación de tipos desde sociológico, político, costumbrista. Bueno, y las novelas históricas se ha de ir con un cuidado tremendo, porque, por ejemplo, algo tan inocente como que cualquier objeto que hables de él, pues tiene que existir en esa época. Imagínate hablar de un móvil en los años 26, en el año 26. Hay que ir con muchísimo cuidado. El No, no había vehículo, móviles en el año 26. no, 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 quiero decir que cualquier objeto que nombres en la novela ha de estar documentado. Sí, yo Que hay que ir con cuidado porque no existen, ¿no? No existían. Hemos tenido esta revolución tan tremenda. Una Entonces, pues, pregunta, ¿cómo esa gente dime, podía vivir sin móviles? Eh, yo pienso igual, y sin internet. Yo pienso lo mismo. De hecho, en Natica hay un momento que habla de algo parecido, pero bueno. Entonces, pues imagínate, tienes que estar informado desde los vehículos de la época, el vestuario, hasta el tipo de retrete, que no eran los mismos que los que ¡Ay! tenemos ahora. Oye, no sabía esos No, no detalles. eran, no eran los mismos, sí, sí. También hay que tener en cuenta, pues, en el año, por primera vez, en el año 33. Wow. Bueno, Nunca había votado en España antes la mujer. más o menos aquí fue un poco antes, pero tampoco votaba. Fue Sí, en el vosotros siglo pasado. estabais más adelantados. O el 15, nombre, bueno. por ejemplo, del general que entró en Córdoba con su tropa en aquel momento. Es un universo diferente al nuestro y realmente requiere más esfuerzo de estudio que una novela contemporánea, la verdad. Y la historia está entremezclada con la Guerra Civil Española, ¿no? Sí, sí, sí. Natica, mira, Natica fue una familiar mía. Fue una mujer nacida en una familia muy humilde, como era la mayoría de las familias en aquellos momentos, ¿no? Una familia pues, que tenía escasez. Era una tía paterna, muy bella, muy bella. Y yo con esta novela he querido hacerle un homenaje, pues creo que muy merecido a ella. Fue una mujer adelantada a su tiempo y su único mal fue haber nacido demasiado pronto, Ismael. Imagínate, nada hubiera ocurrido si el azar hubiera hecho nacer en nuestra época a esta mujer. Sí, bueno. Digamos que fue atrapada, quedó atrapada en un momento que no le correspondía. Y lo que tú dices, que la historia queda entremezclada con la guerra civil. La guerra civil les afectó de una manera total, como al resto de toda España. La dictadura sembró el miedo con fusilamientos indiscriminados. Eran diarios. El general Franco firmaba fusilamientos sin mirar. Y consiguió con el miedo dominar y cambiar la mentalidad de la gente. Sobre todo en cuanto al papel de la mujer en la sociedad.
Y pasó a ser, pues, si ya antes no era que tenía en cuenta, ahora era absolutamente nada. La convirtieron en una máquina de hacer hijos, Ismael, en una esclava del hogar. Pasó a ser nada, nada. Una dictadura, yo creo que no es la forma política ideal para vivir, y las que hay en el mundo me parece que lo demuestran. no, Con claro, todos los problemas. de las dictaduras, toda la gente trata de salir como fuera. Entonces, Claro. Con todos los problemas que acarrean las democracias, con su corrupción y todo, yo creo que es la menos mala, es la manera menos mala de que nos gobiernen. Dice Ortega y Gasset, Ismael, sí, como que, no. que no quiere vivir con la opinión de un solo hombre. Y yo lo suscribo. Sí, yo he oído esa opinión, todos lo suscribimos. Y déjame hacerte una opinión. Bueno, hasta hace 3 o 4 décadas la mujer en la mayoría de los Sí. países estaba supeditada nada más que a tener hijos y a lavar la ropa, ¿no? Sí. Por suerte eso ha cambiado y sigue cambiando, ¿no? Y en los recientes hechos en Hollywood y eso nos da cuenta que, bueno, que toda una serie de cosas de que eran abusadas, pues se van compensando y abriendo. Pero, ¿qué subtrama navega por la historia de Natica? ¿Qué subtrama? ¿Me has preguntado? Sí, exacto, ¿qué subtrama además de la... Sí. Bueno, sí, claro. Una novela tiene que tener su argumento, pero para mí, tiene que tener un río subterráneo, un hilo conductor, que además tenga un mensaje universal, ¿no? Y yo en cada novela que escribo, Ismael, aprendo algo. Y en Natica he aprendido con horror lo frágil y manipulables que son las ideas. Que, como vuelvo a citar a Ortega, como dice Ortega, hoy son unas y mañana son otras. Esa es la subtrama que recorre esta historia, Ismael. Cómo cambiamos de mentalidad y cómo llegamos a hacer cosas horribles en nombre de conceptos abstractos, que por otro lado creemos que forma parte, pues, de nuestra estructura mental. Y cómo algo es terrible y deleznable en una época y causante de gran sufrimiento, y en otra es una cosa normal, sin ningún prejuicio. Es tremendo. Esta es la subtrama de Natica, Sí. la fragilidad de las ideas. Muy interesante trama, la fragilidad de las ideas y lo manipulable que son los seres humanos y lo cambiante que son. Y también una tendencia del ser humano, que es el único animal, dicen, que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y hasta 3. Y hasta 3 y 4 veces, exacto. ¿Y tú crees que Natica puede ser la historia de cualquier familia española de la época? Por supuesto, totalmente. En aquella época, o se era rico o se era muy pobre. Y la pobreza era, pues los pobres eran la mayoría. Claro, todas estas personas estaban sumergidas en el mismo sistema político de dictadura. Es que una guerra civil es de las peores guerras que pueden suceder en un país. Es hermanos contra hermanos. Una fina línea separaba a padres y a hijos, matándose entre sí. Entonces estoy segura de que muchos abuelos y abuelas españolas, pues, han contado a sus hijos y a sus nietos vivencias que aparecen en Natica. El hambre, la escasez, la represión, el miedo, la falta de libertad que asoló a toda España durante muchos años, Ismael. Y bueno, la situación de la mujer también particularmente, que era considerada como nada, o sea, una máquina paridora solamente. Y, si ya lo era en la época franquista, tuvo una vuelta de tuerca todo esto. La mujer fue un rehén de la dictadura. Sí, bueno, y mucho después de la dictadura, porque siguen toda una serie de... Bueno, después de la dictadura. De la dictadura, es decir, hay toda una serie de creencias que se atan a las religiones, ¿no? Y entonces, es decir, que impedía mucho lo que es la liberación de la mujer. Y aquellas circunstancias que hubieron en aquel momento,
pudieron propiciar lo que es ahora, le llaman la violencia de género. Estoy segura. Claro, la educación que recibí. Mira, piensa que en aquella época los niños y las niñas iban a la escuela separados. Se cantaba el cara al sol en el recreo, pero cada uno tenía su clase. La mujer, yo recuerdo, estamos hablando ya de la posguerra, en el año 67, Ismael, en una escuela de monjas que yo iba, por la tarde, en la clase de la chica, solo se rezaba el rosario. Imagínate qué cultura nos estaban dando. Entonces el hombre veía a la mujer como algo inferior. Todo esto es cultural, se va impregnando, aparte de los siglos de esclavitud que llevamos, pues se va impregnando en la sociedad, en los hombres, y por supuesto que de aquellos polvos son estos lodos, estoy convencida. Sí, indudablemente toda esa parte, bueno, de lo que representa Natica, es bueno leerla, yo creo, porque nos recuerda una serie de tiempos que por suerte en gran parte solamente, no 100%, han pasado y han quedado como historias. Muchas cosas se han superado, otras no se han terminado de superar, ¿no? Pero bueno, la mujer indudablemente tiene mucha más voz en la historia y en la sociedad. Entonces lo vemos, bueno, la cantidad de mujeres que hoy en día ocupan una relevancia dentro de la política y claro, dentro de la literatura también, del cine, ni hay que decir del cine. Aunque en el cine reciente, bueno, hemos visto todos los escándalos de abusos de los poderosos contra las actrices hollywoodenses, ¿no? Y que también todavía en esta época hemos comprobado que las sociedades más desarrolladas del mundo también tienen acoso sexual y violencia de género. Es un mal universal. Sí, son cosas que se mantienen en nuestra época, van evolucionando porque, bueno, por ejemplo, que salgan los escándalos a la luz, todo eso que estuvo ocurriendo en Hollywood, realmente ahora en nuestro siglo XXI, nuestro moderno siglo XXI, pues sorprende a muchos, a otros no sorprende, sabía que eso estaba ocurriendo hace mucho tiempo, es decir, pero bueno, ¿cómo tú me defines a Natica, que es una novela, es decir, alegre, triste? Con Natica se llora y se ríe, es una novela llena de emociones, pero es un drama, Claro, cuando tú hablas de la circunstancia de una mujer en aquella época, pues es decir, después de la posguerra civil española y todo eso, es un drama la realidad de las mujeres. Pero me alegro mucho, es una novela que, bueno, su trama, su interés y el amor con que la has hecho, pues yo creo que es una novela que indudable que merece leerla. Pero ahora déjame hacerte una pregunta más específica. ¿Tú crees que el ser humano tiene remedio, que el ser humano puede cambiar y no tropezar 1, 2, 3 y 4 veces con la misma piedra? Muy buena pregunta. Yo soy una optimista, una optimista patológica, Ismael. Yo no creo que seamos malos por naturaleza. Creo que el mal y el bien está dentro de nosotros como en un frágil equilibrio. Y en cualquier momento ese equilibrio se desequilibra y la balanza va hacia un lado, hacia el mal, o va hacia el bien. Pero ¿sabes lo que sí que tenemos que tener cuidado, a mi modesto parecer? Es en la manipulación de los discursos, de ciertos discursos, como por ejemplo, ciertos discursos cargados de egoísmo, de xenofobia, de superioridad, discursos que elevan el mal en nuestro interior y producen desigualdades y injusticias que hacen sufrir a otros seres humanos. Yo creo en la igualdad de razas,
de derechos y de obligaciones éticas que todos debemos cumplir. Si comparamos, por ejemplo, la historia de Nática con nuestro tiempo, ahora estamos infinitamente mejor, social, económica y políticamente. Eso significa pues que vamos evolucionando para bien, al menos así lo quiero pensar, Ismael. Aunque todavía queda mucho que hacer entre la igualdad de hombres y mujeres y entre las injusticias que hay en el mundo. Pero ahí está la literatura, intentaremos hacer algo en esto. Sí, la literatura es un medio bueno de conocer la realidad que a veces está olvidada o que no queremos ver, y eso es lo importante que tiene y su función. Era Frank Kafka el que decía que la literatura es un entretenimiento que adelanta dentro de la historia, ¿no? Es decir, que nos enseña. Y ¿cómo ves el futuro de las mujeres en esta época tan compleja? Pues también soy optimista. Fíjate que creo que este es nuestro siglo. No sé si llegaré a ver definitivamente la igualdad, pero la mujer ya no se calla, como has podido comprobar, como no se callaba Nática en su época. Por cierto, está basado en un hecho real, que no te lo he comentado. Aunque sea, ya te he dicho que era un familiar, pero lo que le sucedió, su suceso, está basado en un hecho real. Entonces, Nática no se callaba. La mujer exige cobrar el mismo, hoy en día la mujer exige cobrar el mismo sueldo que el hombre, exige los mismos derechos, lo que le pertenece como persona. Hay movimientos contra la violencia de género, contra el acoso sexual, contra la prostitución femenina. Aquí en Europa, en el norte de Europa, casi, está erradicada la prostitución femenina. La mujer hoy día está más preparada, estudia más. Antes el acceso a las universidades era tremendo, las trabas que ponían. Y yo creo que la mujer avanzará en la conquista del sitio que le pertenece, que simplemente es la igualdad, ni más ni menos, la igualdad que el hombre. Nática fue una de esas mujeres anónimas que abrió las conciencias de sus contemporáneos. Y indudablemente, es decir, a esas mujeres se le debe mucho, ¿no? Porque es lo que abrieron poco a poco, es decir, todas estas ¿cómo se llama? Logros que tiene la mujer en la actualidad, ¿no? Pero indudablemente para mí siempre me da una gran impresión todo lo que cada vez sale a la luz, aún en nuestra época, como te decía, todos estos escándalos que han ido pasando una y otra vez. Y en realidad, ¿qué otros planes tienes para el futuro? Para el futuro tengo una novela que está escrita, pero yo las dejo reposar. Dejo reposar mis novelas, las dejo reposar un año y las vuelvo a retomar. Entonces la quiero lanzar en el año 2019. Se llamará Operación Inuit. Es una historia conspiranoica, Ismael. Oh. Yo creo que de gran interés para el público. Sí. Entonces, bueno, me interesa mucho, bueno, poderla leer en el futuro, y bueno, hablaremos también sobre ella. Es decir, a mí me parece que tu novela, pues, el tema que tiene, es decir, lo que habla de esa época histórica que quizás las nuevas generaciones ni se lo imaginan. Entonces es lo importante, porque el tema de esa violencia de género, de esa discriminación, hoy en día tiende a olvidarse, aunque, es decir, por una cosa de esa que digamos, ya hablamos antes de eso, de la capacidad del ser humano de tropezar infinitamente con la misma piedra, pues siguen los odios y siguen, es decir, las discriminaciones, como si uno fuera mejor que el otro, y todos los seres humanos, es decir, eso todavía está muy presente en muchos lugares. Lola, te agradezco mucho, es decir, tu
minuto que me has dado para esta entrevista y quisieras agregar algo ya para terminar. Sí, Ismael, quiero hablarte un segundito solo de la literatura. Fíjate, tú acabas de decir lo de la violencia de género. ¿Sabes que las últimas encuestas en jóvenes en España ven la violencia de género normal? En el siglo XXI. Estamos hablando de adolescentes. Y entonces, claro, alguien puede pensar, ¿cómo una novela del siglo pasado, pero cómo puede afectar hoy en día? Yo creo que si se ignora la historia se repite. Y la literatura, como te decía, tiene el poder de cambiar la conciencia. Sirve para recordar que las injusticias no deben volver a repetirse. Sirve para comprender nuestro presente y rectificar las distorsiones. Sirve para que las nuevas generaciones, como tú decías, no caigan en comportamientos no éticos que causan sufrimiento a otros seres humanos. Sirve para que la mujer, con el tema pues de otras civilizaciones, ¿no?, que todavía están mucho más esclavizadas, no demos ni un paso hacia atrás en la defensa de nuestros derechos. Fíjate, la literatura lo que puede hacer. Sí, bueno, eso es la literatura, ¿no? Es una forma de enseñar entreteniendo, como decía Kafka, y es una forma también de volver sobre la historia, como en esta obra que tú has hecho de Natica, que nos hace recordar, es decir, lo que era, lo que se ha cambiado y lo que es muchos que a lo mejor añoran. Esa es la importancia que tiene todo esto. Bueno, Lola, te agradezco muchísimo tu tiempo, seguiremos en contacto y muy buenas tardes, que no haya mucho frío por allá, por Dios. Muchísimas gracias a ti por tu entrevista, por tu atención, igualmente, y disfruta de tu temperatura, estás en el paraíso. Ay, no me hables de eso. Bueno, bye bye, Lola, bye bye. Bueno.